Me había quedado, creo, había hecho esta diapositiva, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen que saber, en el caso de infecciones urinarias, cuándo es una complicada, una infección urinaria complicada. Entonces, hay ciertos, en realidad, factores que hacen de que ustedes ya consideren una ITU complicada. Les había mencionado que en mujeres es el grupo en realidad que más, por género, que más se va a ver en infecciones urinarias, pero ya cuando hay varones, ya se consideraría una ITU complicada, ¿no? Vemos acá los adultos mayores, si han tenido una infección hospitalaria, o sea, el paciente está hospitalizado y por ahí empieza con fiebre, en la hospitalización, molestias urinarias, perfusión lumbar, ya ustedes estarían pensando de repente en una infección urinaria intrahospitalaria. Entonces, es ahí donde también tienen que plantearlo. El embarazo, ¿por qué? Porque de por sí está gestando cuando lleve gineco, es una paciente inmunosuprimida. La gestante es una paciente inmunosuprimida, le pasa al bebé cualquier infección. Ellas, ya al tener una bacteriuria asintomática, o sea, sin síntomas, nosotros tenemos que tratar. Entonces, ¿por qué? Porque el bebé en realidad es al final el que se debe evitar la infección vertical, ¿no? Entonces, por eso es también una ITU complicada. En el caso de catéter urinario, o sea, que sean portadores de sonda Foley y una talla vesical, hace de que este paciente también sea una ITU complicada. Instrumentación reciente, ¿no? De repente una cistoscopía, una instrumentación quirúrgica, por eso que generalmente los urólogos piden de que no haya, inclusive piden examen de orina y urocultivo para que no haya un agente en realidad contaminante, colonizante sería a ese nivel. ¿Por qué? Porque al hacer el procedimiento van a generar una disrupción del tejido y la bacteria que está ahí puede generar una infección, ¿no? Entonces piden eso. Las anormalidades del tracto urinario también están ahí, la parte de antecedente de una ITU previa, ya de repetitus a repetición, de que hace de que por sí el paciente esté predispuesto ya no solo a tener una infección por un agente sensible, sino ya con mecanismo de resistencia, ¿no? Entonces vemos todos estos factores. En niños, ¿no? Los pediátricos, cuando la sintomatología es más de 7 días, ¿no? También está incluido. Los diabéticos inmunosuprimidos, ¿no? Entonces recordar todos estos factores para decir que es una ITU complicada. Entonces, en varios consensos internacionales, tenemos a nivel de Sudamérica, por ejemplo, los que están mejorcitos siempre es Argentina, Colombia, Brasil, son uno de los países a nivel de Sudamérica en cuanto a todo lo que son infecciones de la comunidad intrahospitalaria con mecanismo de resistencia, tienen mayores capacitaciones que nosotros y llevan sus programas de optimización mejor que en nuestro país. Y de ellos aprendemos en las capacitaciones, las experiencias a nivel de Sudamérica. Entonces, la problemática que les he puesto de SARI, de Argentina, la problemática es en realidad, en cuanto a resistencia, muy parecida a la de nuestra realidad. Ellos también han estado experimentando la resistencia a quinolonas en el caso de enterobacterias. Entonces, de ellos también viene la enseñanza del rescate de estas quinolonas. Entonces, como les había manifestado, en cuadros de cistitis aguda no complicada, que es una ITU baja que va a venir en tu consultorio, la primera opción terapéutica que tenemos siempre en realidad es nitrofurantoína. No sé si ustedes han visto ya algún antibiograma de enterobacterias de una Escherichia coli, cómo está la sensibilidad en cuanto a nitrofurantoína. La gran mayoría de antibiogramas van a ver que son sensibles a nitrofurantoína. Pero eso no va a implicar de que yo en una ITU complicada, pielonefritis, voy a dar nitrofurantoína. Ahí no va nitrofurantoína, solo va en ITUs bajas. Tenemos otras opciones terapéuticas. La fofomicina es una de nuestras opciones terapéuticas que las estamos utilizando. Está en nuestro petitorio nacional en cuanto al MINSA. En los que están en Prialec, ¿tienen fofomicina? Sí, 3 gramos, ¿no? Sí, entonces tienen esa presentación. Nosotros las tenemos en MINSA ya en el petitorio nacional. Entonces ya está solo para la compra en realidad de cada hospital de fofomicina, ¿no? Entonces es también parte de las ITUs bajas, ¿no? Entonces podemos tener esas opciones. Hay también la cefalexina, en estos estudios argentinos cefalexina, también amoxicilina, sulfametoxazol, trimetoprim, pero tenemos que basarnos
problemas en nuestros antibiogramas también, en lo que tenemos, sobre todo en donde cultivamos, en las situs complicadas o en las situs donde de repente yo estaba dando el tratamiento nitrofurantoína y en cuanto a la evolución clínica no fue bien, ¿no? Entonces ahí pido un urocultivo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es corto, va de 5 a 7 días, entonces el tiempo en realidad es corto en cuanto al uso. Entonces estos son estudios, pues, como les dije en SADI, sobre la resistencia. En realidad tienen alta resistencia, bueno, a quinolonas, a sulfametoxazol, trimetoprim. En el caso de cefalosporinas también de primera generación que utilizan cefalexina, ¿no? De primera generación, hay alta tasa de resistencia, van aumentando de acuerdo al uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Y a nivel de SADI lo que nos dice es también de que la idea no es utilizar no solo también por el rescate de quinolonas, sino porque las quinolonas tienen efectos adversos. Vemos también la diarrea por Clostridium difficile. Entonces, en nuestro escenario, en nuestra población, en realidad, es también porque somos uno de los primeros países en Latinoamérica de tuberculosis. Entonces, los que están viendo tuberculosis, en realidad, ven que dentro de los tratamientos o esquemas modificados está incluido levofloxacino, oxifloxacino dentro de nuestros esquemas. Entonces, perdemos quinolonas cuando también utiliza, en el caso del Mycobacterium, perdemos también, en nuestro caso, en los esquemas modificados, ¿no? No solo por resistencia a bacterias, sino también por Mycobacterium. Si ustedes pueden viajar a otros países, Argentina, en realidad tuberculosis, en realidad casi no tiene. Me acuerdo cuando estaba rotando allá en Argentina, había un peruano, me acuerdo, y al toque ellos decían tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos? Eso ya son estrategias de intervención, en realidad, y no hay que tomarlo mal, sino que hay que ver de verdad medidas de intervención, de mejora, ¿no? En el caso de nuestro país, ¿no? En nuestro caso, como les dije, la nitrofurantoína, cefalexina, fosforesina en sus guías está así, ¿no? A nivel internacional también en las guías. Vemos que en realidad ya si no nos queda de otra o no tenemos, por ejemplo, ahorita nitrofurantoína no tiene el Hospital Carrión, entonces es triste nuestra realidad, no tenemos nitro y yo lo estoy sugiriendo, les estoy dando charlas y no la tenemos, pero no es porque nosotros no queramos tener la nitrofurantoína fosfomicina, sino que ya es parte ya en realidad de toda la gestión que es del hospital, ¿no? Entonces, cuando ustedes, lo bueno que sí veo que cuando he ido a los establecimientos de salud, de acá a los centros de salud, hemos ido al que está al costado del Tambo a través del comité, nitrofurantoína sí había. Entonces, en los centros de salud al menos nitrofurantoína sí había. Entonces, tienen que utilizarla y no dejar de hacer. Entonces, vemos todo eso, ¿no? También podemos utilizar amoxicilina, ¿no? En el caso de la sensibilidad también, pero hemos visto en nuestros antibiogramas que de verdad nuestra sensibilidad está bien baja en amoxicilina. Entonces, el ESALUD hay que rescatar bastante. Nosotros tenemos guías dentro de las primeras opciones a nivel nacional. Lo primero que ustedes se basan o siguen, en realidad, es principalmente las guías, ¿no? Las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y así sucesivamente, como va el grado en el que ustedes deben escoger o guiarse en realidad el tratamiento o el escenario en el que se encuentran. Entonces, es salud. La fortaleza de salud MINSA también tiene, pero es salud, el JETSI tiene todas las guías, en realidad sobre todo las reítulas del sepsis, que faltan actualizar, porque el nuevo también que vamos a ver de sepsis, que es sobreviviendo a la sepsis del 2021, van a tener que guiarse también de esa guía para poder actualizar el JETSI. Entonces, en el JETSI, en realidad, son personas, investigadores, calificados y demás, para poder en realidad establecer qué medidas tomar de acuerdo al escenario en el cual nos encontramos. Entonces, en el JETSI de 2000, en este caso 19, de lo que va a ITU, ustedes han tenido la oportunidad de ver las guías del JETSI de salud. Están a libre, en realidad. Ustedes ingresan y salen con el JETSI y les salen todas las guías que tienen hasta la actualidad. No solo de infecciones, también hay de cáncer, he visto de úlceras, de
mejor antimicrobiano para iniciar tratamiento en vivo. Entonces te colocan ahí anitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas de 5 a 7 días. Te lo coloca. Y ahí te coloca la recomendación fuerte y la calidad, ¿no? El grado de certeza, todo eso te coloca. Ustedes pueden analizarlo, de repente ya en la investigación han llevado guías, pueden analizar las guías y pueden ver si realmente lo que se dice, ustedes, hay unos scores también que nosotros vemos que si esa guía realmente nos va a servir o no en cuanto a certeza, grados de certeza, ¿no? Entonces, es lo que nos dice en cuanto a la guía del IEPSI, y acá nos coloca, ¿no? De repente hay alergia a nitrofurantoína, ¿qué le puedo dar? ¿No? Entonces, ante eso, sulfamethoxazotrimmetoprim sería una opción, cefalexina y amoxicilina, ¿no? Pero eso también va a depender, ahí ustedes van a dar ese tratamiento, pero si evoluciona mal el paciente, no evoluciona como se quiere, entonces ahí ustedes solicitarán un urocultivo y verán la sensibilidad de la bacteria que en realidad está ocasionando la infección urinaria, ¿no? Pero si todo va bien, esa evolución del paciente es favorable, ahí no más queda bien, ¿no? Luego nos dice, en el caso de que acá nos refiere pacientes de ITU baja que no toleren o son alérgicos, tienen esa probabilidad, alta probabilidad, perdón, de una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Y cómo nosotros vemos criterios de beta-lactamasa de espectro extendido? De repente son pacientes de ITUS a repetición, que han estado tomando múltiples tratamientos, que han estado hospitalizados, ¿no? Recientemente, y que tienen criterios para una beta-lactamasa de espectro extendido, ser personal de salud, ser portador de catéter en realidad urinario, los portadores de sonda Foley, ya les había explicado, de que generan biofilms, microbiota en la parte de cada dispositivo, entonces son predispuestos, y si son inmunosuprimidos, la edad y demás, generan mayor predisposición a generar infecciones del tracto urinario. Entonces, aquí ¿qué sugiere? Fosfomicina, 3 gramos por vía oral, solo una dosis. Entonces, en salud está usando, entonces seguía en realidad de la IEPSI, ¿no? Entonces va a seguir esos criterios de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces vemos eso y acá nos dice, ¿no? Si no se resuelven los síntomas en 48 horas, ahí recién solicitamos un urocultivo, ¿no? Entonces no hay mejoría clínica, nosotros más o menos damos chance al antibiótico alrededor de 48 a 72 horas para que haga un efecto, y al no haber el efecto, el paciente vuelve, ahí ustedes van a solicitar el urocultivo, ¿ya? Entonces acá nos colocan en sus flujogramas en cuanto a diagnóstico de ITU baja, ¿no? La disuria, tenemos vesical, la urgencia, el dolor, quemazón, todo nos colocan, y también si hay sintomatología o no de la parte vaginal en el caso de las mujeres, ¿no? Porque a veces uno confunde de repente disuria está con problemas vaginales, y ahí es donde hay ardor, y no hay ardor realmente en la parte urológica. Entonces es ahí donde acá también plantea realizar un examen pélvico si en realidad lo amerita, si hay secreción vaginal o síntomas de EPI, ¿no? Enfermedad inflamatoria pélvica que también puede haber, entonces podría ser el examen en el caso de mujeres, ¿no? Acá vemos también el examen ginecológico, descartar el diagnóstico, ¿no? Y si se descarta el diagnóstico, ya nosotros en realidad tenemos una opción de ver el examen de orina, o en el caso pues no tenga la sintomatología ginecológica, ya nosotros pedimos un examen de orina. ¿Y cómo van a ver el examen de orina? Generalmente hay leucocituria en la gran mayoría de los casos, pero en los estudios donde se han visto a nivel internacional, se ha visto que la presencia de nitritos ya de por sí nos está diciendo que hay una infección ahí, un punto más ese examen de orina. Pero cuando solo hay leucocituria, no es del todo ese examen de orina en realidad patológico, ¿no? Entonces, los nitritos, acá lo colocan, está dentro de, para nosotros decir, si efectivamente tengo una alta sospecha de ITU baja, aparte de la clínica, ¿no? Y ver, pues, si persisten o no los síntomas, pese a yo iniciar un tratamiento con nitrofurantoína, si es una ITU baja, ver si la evolución no es favorable, ahí recién nosotros ya solicitamos el urocultivo, ¿no? En el caso, vemos acá los factores de riesgo también, en el caso de que hacen de que el paciente
algunos factores ya donde ya yo digo no es complicado, sino ya me voy a la parte de baja complicada. ¿No? Entonces ya los factores de riesgo los he colocado al inicio, inmunosuprimidos, varones, cateterismo y todo lo demás. Si no es así, nosotros iniciamos y acá nos dice la primera línea nitrofuratoína y la segunda línea sulfacefalexina y amoxicilina. ¿No? Entonces está en la guía de la IETSI, tenemos una guía a nivel nacional, entonces nos ampara esa guía en la que nos vamos a guiar de acuerdo a nuestro escenario a nivel nacional. Luego nos vamos a la parte de pielonefritis. Tenemos la pielonefritis aguda no complicada y la complicada, ¿no? Entonces, en el caso de la aguda complicada, puede ser un cuadro leve, solo disuria, o ya llegar hasta cuadros de repente se ha visto de sepsis, donde más vemos los gram negativos, que es en realidad los cultivos que más van a arrojar esas enterobacterias. Puede haber sintomatología con fiebre, como sin escalofrío, dolor lumbar, de repente un dolor en ángulo costovertebral, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Por ende, es que vamos a ver también los diagnósticos diferenciales. No solo va a quedar en una pielonefritis, de repente puede ser una litiasis renal, puede ser un cálculo biliar, una litiasis vesicular, depende a dónde se va dirigido el dolor, también puede ser a descartar una apendicitis. Entonces, en realidad, va a generar diagnósticos diferenciales de acuerdo a la clínica. Entonces vemos que algunos pacientes también se ha visto que solo tienen sintomatología de infección urinaria baja, una pielonefritis oculta, y por ende, ¿ustedes cómo se van a dar cuenta? De repente en el fracaso terapéutico. ¿Por qué? Porque van a iniciar con una ITU baja no complicada, inician con nitrofurantoína, y el paciente recién de repente la fiebre aumenta, náuseas, vómitos, y ya se da la pielonefritis ya prácticamente en la parte clínica, y ya pues no hay duda de que esa nitrofurantoína quedó corta para el episodio que en realidad está presentando. Luego vemos que obviamente para aquí, en este caso de pielonefritis, sí tenemos que solicitar el urocultivo. Entonces aquí de todas maneras no habría duda. Lo que sí tenemos que descartar es de que uno de los exámenes auxiliares que podemos solicitar es la ecografía renal, sobre todo en pacientes que continúan sintomáticos, sobre todo toda la sintomatología a nivel renal, porque puede ser un acceso renal, una de los diferenciales, también en realidad comorbilidad, también la litiasis renal también puede tener. Entonces para eso nos sirve la ecografía renal que se va a solicitar. Entonces acá vemos, en el caso de la IETSI, vemos ITU alta no complicada, fiebre, dolor lumbar, miopercusión lumbar positivo, sospecha de ITU alta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre complicada y no complicada? Siempre es la parte de factores de riesgo. Entonces lo que ya hemos mencionado al inicio. Y vemos si es una ITU alta no complicada y tiene una adecuada tolerancia oral. Yo puedo dar cefalosporinas, cefalexina, cefuroxima, sulfametoxazol, trimetopin, o una de las opciones y que nosotros utilizamos bastante es amicacina, 15 miligramos por kilogramo cada 24 horas por 7 días. ¿No? Entonces, damos chance porque ya sabemos que en nuestros antibiogramas la gran mayoría hay baja sensibilidad a cefalexina, hay baja sensibilidad también inclusive a sulfametoxazol, trimetopin. Entonces, no está del todo, no es tan óptima esa sensibilidad. Entonces, ya por lo que nosotros sabemos la problemática en la que nos encontramos, particularmente en mi caso, elijo una aminoglucosa, ¿no? Entonces vemos y vamos, ¿no? En el caso de que no haya tolerancia, yo ya inicio hospitalizo. Entonces, si está con sus náuseas, vómitos, no me tolera, ¿no? Tengo que hospitalizar sí o sí. ¿Por qué? Porque la colocación ya va a ser en forma endovenosa. ¿Y qué utilizamos? Cefalosporinas. ¿Cuál es la cefalosporina que más utilizamos? Es la de tercera generación, ceftriaxona, ¿no? Cefazolina también le podemos dar un chance como primera opción, pero también hemos visto en realidad la resistencia a primera generación, ¿no? Y amicacina, que también está, ¿no? Entonces, en las recomendaciones del IETSI, vemos también acá, vemos también en consensos de Argentina, en realidad ellos también seguían también en lo que tienen, ¿no? Ellos todavía acá le dan un chance a las quinolonas, vemos su problemática, pero cefalosporinas también está la ceftriaxona
Entonces, en el caso donde yo ya sospeche, por ejemplo en este caso una mujer con pielonefritis, y yo ya estoy sospechando que no solo es una pielonefritis, sino que ya está desarrollando sepsis, entonces yo ya voy a solicitar hemocultivos, porque de todas maneras hay una bacteriemia y la vamos a encontrar a la gente en los hemocultivos. Pero como les dije, la sensibilidad de los hemocultivos es baja, no es tan alta. Y se ha visto en los estudios que puede llegar a encontrarse un 20% en los hemocultivos positivos, ¿no? Entonces eso no va a modificar pues nuestra conducta ni pronóstico. Ustedes al tener un hemocultivo negativo no es que se van a desanimar y van a decir no, acá no hay una bacteria, sino que la sensibilidad no es alta, ¿no? Entonces tenemos que ver todo parte clínica, el examen día a día, la evolución del paciente, ¿no? El otro es la ecografía o la TAC. Hemos tenido casos en donde pues, nos sale accesos renales, entonces ya de por sí vamos a ver si solo la terapia antibiótica va a ser el efecto o si la gran mayoría que hemos tenido accesos renales van a drenajes. Entonces los drenajes, generalmente urología siempre pide una uroten, ¿no? De repente lo bueno que tenemos en Carrión es radiología intervencionista, entonces radiología intervencionista también nos apoya bastante cuando a veces no ingresa, sale el paciente, drena en realidad estos accesos, tenemos la muestra, la sensibilidad y también el drenaje, ¿no? Entonces en esa parte el hospital radiología intervencionista también nos ayuda bastante. Nosotros entre el DREC y solo terapia antibiótica para ver cuál se va a dónde es el tamaño, supongo de los. Exacto. Le damos, generalmente ellos dan un chance, generalmente en el tamaño se basan, pero sí hemos visto casos que pese a que el tamaño no era mucho o el volumen no era mucho, hemos dado tratamiento antibiótico, pero la respuesta no ha sido muy. Y tenemos sensibilidad, tenemos ahí para dar directo, ¿no? Porque uno dice, es una enterobacteria, pero puede ser, es una Escherichia coli, es sensible, pero de repente nuestra realidad no es que es sensible, sino ya una metalactomasa de espectro extendido, ¿no? Entonces los escenarios cambian, porque de repente estaba colocándose Ceftriaxona, no tenía factores de riesgo para de repente pensar en una metalactomasa de espectro extendido, y ha habido casos en que nosotros iniciamos de repente con Ceftriaxona, mandamos un urocultivo, a veces cuando no tenemos la muestra de ese acceso, y nos sale hemos tenido casos que nos sale Escherichia coli pansensible, pero la evolución del paciente no ha sido la que se necesita o la que se desea. Entonces, o bien, el que ha leído, el ha hecho el antibiograma, el microbiólogo no ha visto bien o no ha colocado bien el microestamo y no ha tenido una buena sensibilidad, de repente ha sido una metalactomasa de espectro extendido, nosotros pese al antibiograma y la clínica va mal, o bien puede ser porque no se drena, o sea, falta drenar, o puede ser que la enterobacteria que está metida es resistente, ¿no? Entonces tenemos ahí dos opciones, ¿no? Entonces, al menos lo que nos apoyan bastante ahora en esos casos es radiología intervencionista, ¿no? Porque no siempre urología ingresa, ¿no? Tiene bastante demanda de pacientes y a veces son poquitos y no ingresan, ¿no? Entonces lo ideal en estos casos sería pues las cefalosporinas, ¿no? De tercera generación, bueno, de primera en realidad, además nosotros usamos cefazolina en el caso, puede ser una opción terapéutica. Si en el antibiograma me sale que es sensible a todas una pan sensible, cefazolina puede hacer su efecto. Pero en la gran mayoría, lo que tenemos, nuestros mapas y demás, nos salen resistencias en realidad de la primera hasta la cuarta, una metalactomasa de espectro extendido, ¿no? Cumpliendo los criterios. Entonces, siempre pues nos dicen que no utilizar pues las quinolonas en las guías y demás, pero otras opciones, ¿no? Terapéuticas, ¿no? Pero eso implica también la sensibilidad, el escenario de la sensibilidad de cada uno, cada huésped y de la problemática. Nuestro mapa microbiológico, como le dije la vez pasada, es diferente al mapa microbiológico de Brialé, es diferente al mapa microbiológico del CAS o del IRE. Entonces son diferentes. El de acá no es igual que el de Lima, no es igual que el de otra provincia, entonces van a diferenciarse. Entonces el tiempo depende a lo que es, podemos dar de 7 a 10 días, viendo si son beta-lactámicos, que generalmente es lo que utilizamos, ¿no? En cuanto al tratamiento. Ir valorando siempre la parte clínica, la evolución del paciente.
siempre ver la parte clínica en el paciente para poder decir, yo lo dejo en 7 o yo le amplío a 10, ¿no? Porque hay esas dos en realidad en cuanto a duración de tiempo. ¿Y quién más que el que ve todos los días al paciente? Entonces, el que ve todos los días al paciente está constantemente el interno, el residente, el asistente, y está viendo ese paciente cómo va clínicamente. Entonces, ellos deciden si prolonga un poco más, no, falta un poco más, todavía hay ciertas molestias, todavía, de repente está todavía, hace 2 días recién ha estado, fue su último pico de fiebre. Entonces, ver y valorar si voy a ampliar o no ampliar el tratamiento antibiótico. Eso nosotros lo vemos cuando ustedes van a estar de repente rotando con sus docentes o cuando tengan la experiencia en internado, el externado, que están ahí más días con el paciente, ¿ya? Entonces siempre hay diagnósticos diferenciales y eso siempre hay que estar viendo, ¿no? La parte de cistitis, como les dije, la atrofia vaginal, las pacientes menopáusicas tienen resequedad de por sí vaginal cuando ustedes vean ginecología y puede generar de repente, dicen, sí, me abre, ¿no? Y en realidad no es la parte urinaria, sino ya la parte ginecológica. Entonces eso se tiene que ver, por eso la LIETSI nos dice que tenemos que descartar enfermedades en realidad vaginales, ¿no? Vemos también cistitis intersticial, es un diagnóstico diferencial. Los que van a ser urólogos van a ver que se hace cistoscopías, porque tanto es la molestia y al final les han sacado exámenes de orina, los cultivos negativos, los han tratado tanto con antibióticos y al final no fue pues una itus, sino fue una cistitis intersticial. Entonces, ¿qué necesita ahí el urólogo? Una cistoscopía. No sé si han tenido la oportunidad, urología, todavía no, doctor, ¿no? De repente van a tener la oportunidad de ver estos cuadros con mayor precisión. La sulepitis, la vulvovaginitis por cándida, generalmente también da eso, ¿no? El flujo uno blanquecino, que es uno que tiene que preguntar de todas maneras a la paciente mujer si el flujo blanquecino, sintomatología ginecológica, puede ser también un diagnóstico diferencial. La cistitis por radiación, los pacientes que están, ¿no? En realidad oncológicos, vemos las enfermedades de transmisión sexual. Hay enfermedades de transmisión sexual que también pueden ocasionar, ¿ya? Disuria. Entonces tenemos que hacer un descarte. Si ha habido exposición, es un grupo etario joven, ha habido exposición, no tiene ver también la parte de parejas sexuales y demás, y también si hay una duda ahí, solicitar la serología correspondiente, ¿no? De ahí vemos el cáncer y en el caso de que de repente sea una pielonefritis, producción lumbar o el costal que puede, el dolor costal que puede generar en la sintomatología, ahí es donde les decía, ¿no? Apendicitis, cuadros de litiasis vesicular, la misma litiasis renal, las obstrucciones que puedan haber a ese nivel, la EPI, la enfermedad inflamatoria pélvica, por ende también es importante que se pregunten mujeres si hay flujo vaginal o hay dolores o también gineco nos apoya, pancreatitis, los embarazos ectópicos, que en realidad son diagnósticos diferenciales que tenemos también que plantear, ¿ya? Entonces, en realidad, todo este escenario de ITU, la idea es que se quede en las guías nacionales, internacionales, los consensos y demás, nos dicen que lo ideal es iniciar en itus baja con nitrofurantoína, ya cuando es una pielonefritis, ya una ITU complicada, solicitar el urocultivo, no olvidarse de solicitar el urocultivo, ver la sensibilidad del paciente, ahí es donde escalamos o desescalamos. De repente el paciente, ustedes sospechan, sí, es una beta-lactamasa de espectro extendido, entonces inician con carbapenems. Sale el urocultivo a los 3-5 días y le sale una Escherichia coli pan sensible. Entonces, ustedes ven, ¿no? La idea es desescalar. Si ya me sale ceftriaxona sensible, al ser una pan sensible, yo puedo desescalar, hacer triaxona y completar el tratamiento antibiótico, ya sea de 7 a 10 días. Ahora a la inversa, ustedes sospecharon de que no tenía mecanismo de resistencia tipo beta-lactamasas de espectro extendido. Empiezan con ceftriaxona, sale a los 3 días y ya ustedes escalan a carbapenems. Entonces, para eso nos sirven los cultivos. Uno, la identificación
calificación, ver sensibilidad, cómo estamos, y lo otro, escalar o desescalar. La idea es que al tener un buen grupo de microbiología, vamos a tener prácticamente esa certeza de poder hacer el desescalamiento sin problemas. Pero si todavía hay fallas en la parte de los datos, de los resultados, de los antibiogramas, no tengo esa certeza al 100% de poder desescalar. Pero ustedes van a poder leer guías en donde dice de que internacionales, donde ya el cultivo me sale un agente, y ese agente yo me tengo que guiar sí o sí, ¿ya? Pero nada, lo que quede también es de que no cultiven urocultivos en portadores de sonda Foley por mucho tiempo y sin clínica, ese es uno. Otro, Coxiaca para darle el alta tampoco, porque en realidad el urocultivo 40 soles. No vamos a tratar. El infectólogo, el capacitado en antimicrobiano no va a tratar. ¿Por qué? Porque el paciente está estacionario, sus exámenes están bien. No guiamos de exámenes auxiliares, sí, pero lo mismo dice exámenes auxiliares, no son exámenes definitivos. El examen definitivo sí es un cultivo, pero con la clínica del paciente. Si no, no me voy a guiar de cultivo. Entonces, yo siempre recomiendo cuando ustedes también están en la parte de ya de internado, no hagan urocultivo. La sonda Foley está 4 días, 5 días la sonda. El paciente es un postrado con traqueostomía, una gran secuela neurológica, no te va a dar ningún dato. Entonces, de esa misma sonda, tienen el urocultivo y le sale un Escherichia coli carbapenemasas, ni siquiera una beta-lactamasa de espectro extendido, sino con ya carbapenemasas. Al toque el infectólogo ahí se le pone todo esto, ¿no? Porque ya cuando ven una bacteria que tiene múltiples mecanismos de resistencia, la primera en activar todos los aislamientos es la enfermera, porque ella no quiere que se siga contaminando o colonizando y generar enfermedad al paciente de al lado. Entonces esa es la alerta que se da rápidamente. Entonces lo que siempre se dice también al personal de enfermería es que cuando van a tomar un urocultivo ya de una sonda Foley, que es un paciente que sea portador de sonda, se le dice que retire la sonda porque en esa sonda hay biofilm. Entonces retiran esa sonda y en la nueva colocación de la sonda obtengo el mejor urocultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a salir de ese biofilm. Entonces no voy a estar seguro si realmente es la enfermedad o siempre guiándose ustedes de la parte clínica, ¿ya? Entonces la idea de nosotros no solo es ver antibiogramas y recetar y ya poner colistina, me acuerdo que se estaba y todavía nos fueron a buscar por esa carbapenemasa hasta donde estábamos pasando visita para iniciar colistina. Y al final el paciente estacionario, el hemograma normal, no tenía fiebre, nada, y les preguntamos de dónde han sacado el urocultivo y de la sonda Foley que tenía 5 días, ¿no? 6 días, ¿no? Entonces, en realidad ahí se les explica para no tener una muestra donde a ustedes lo va en realidad a confundir, más no a resolver el problema, porque los cultivos que se dan sin la parte clínica del paciente los confunden. Entonces ustedes van a querer como sea tratar pues una bacteria con un mecanismo de resistencia, genera las alertas, epidemiología va, ¿no? Todo, y al final fue pues parte de un colonizante biocontaminante. No todos los biofilms generan enfermedad, ¿ya? Entonces eso siempre tenemos que tener en realidad en cuenta. ¿Ya? Entonces el otro tema que abarca son las infecciones respiratorias. Entonces, ya las neumonías, creo que neumología han llevado algo de neumonías, scores, los antiguos, ¿no? El CUR 65, el CEPIS, uno de los últimos, ¿no? Entonces han ya más o menos sus scores, más o menos manejan. Los scores en realidad nos guían, ¿no? Más o menos en cuanto a estudios que se han realizado, la parte de cuánto tiene este score y cuánto nos va a ayudar realizar el score, ¿no? Porque cada prueba diagnóstica o en el caso de scores que se hace, se valida, que están en constante validación a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces esos scores nos sirven y en sepsis vamos a ver algunos scores. Entonces no voy a andar mucho en el tema de los scores de neumonías, he colocado desde el tracto respiratorio alto, lo que más van a ver.
tracto de neumonías también, exacerbados que también hay por sobreinfecciones bacterianas sobreagregadas. Entonces básicamente se va a ir ahí el tema, ¿ya? La idea de esto es de que todo proceso viral, ya lo hemos aprendido en la pandemia del COVID, no es iniciar todo proceso viral, no iniciamos o iniciamos rápidamente con un antibiótico. Entonces la idea es descartar si es un proceso viral o es un proceso bacteriano. Entonces es ahí donde ustedes más van a ver las infecciones de acá, ¿no? La faringitis, la otitis, la sinusitis. Cuando ni bien salgan, vayan a su serum o estén en un consultorio particular, es lo que más va a llegar. Entonces, la persona o los pacientes están acostumbrados a que si ustedes no les dan antibiótico, ya ustedes son mal médicos, ¿no? Porque el que da no antibiótico a su proceso viral es un mal médico para ellos. Entonces, la idea también es enseñarle y educar, ¿no? Y examinar, ¿no? Porque ya las quejas están, en realidad, he escuchado familia, he escuchado propios pacientes, sí, me he ido, pero ni siquiera me he revisado. De hecho, que tengo dolor de garganta, estoy con tos con flema, no me aviso la gargantita, no me ha ocultado, nada. O sea, ustedes rápido ven así la faringe, ya está congestiva, ven así, comenten, no. Entonces, la idea es mejorar eso a los médicos que han salido, ¿no? Porque en realidad nosotros como médicos nos defendemos como médicos hasta el final. Entonces, la idea no es chantar, ese es uno malo, no, eso no es ético tampoco, ¿no? Entonces, la idea es ayudarnos como médicos y enseñar a nuestro colega que examina. Entonces, al paciente tú le examinas y dices, no, su orofaringe está congestiva, no hay de repente secreción purulenta o lo que genera el estreptococo beta hemolítico en la faringe. Entonces se le explica al paciente y se le dice, ¿no? Si no mejora, vuelve para volver a revisar. Le dan una chance de 3 días y si ya puede darse una infección sobrebacteriana, ustedes examinan y confirman de que endoscópicamente está ahí la bacteria, inician el tratamiento antibiótico. Pero al menos vean gargantita, el bajalenguas está a la mano, tienen el mejor estetoscopio, veo el Littmann de colores, el último, úsenlo, que no esté acá en el cuello, entonces úsenlo, ¿ya? Tienen el mejorcito, En mis tiempos me acuerdo que tener un Littmann era ¿no? Pero ahora en realidad está menos, hay unos que son ultras, ¿no? He visto unos ya todo, ¿no? Entonces si tenemos más tecnología y está a la mano, úsenlo, ¿ya? Escuchen ahí los ruidos, ¿ya? Entonces, en infecciones del tracto respiratorio son las principales causas de atención médica y lo van a vivir ustedes diariamente. Por ejemplo, la rinosinusitis, la faringitis, la otitis aguda media, todo eso es parte de consultorio. Las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿podemos tratar ambulatoriamente? Sí. ¿Por qué? Porque los fármacos que se utilizan para las neumonías adquiridas en la comunidad, la principal grupo son los betalactámicos. Aquí están las aminopenicilinas como amoxicilina, tenemos las quinolonas que no están todavía con resistencia, el levofloxacino, tienen buena biodisponibilidad y se puede dar el tratamiento vía ambulatoria sin necesidad de estar hospitalizados. Entonces tenemos fármacos con muy buena biodisponibilidad. Entonces vemos todo eso, ¿no? La idea de todo esto, como les dije, en la pandemia, la resistencia ha aumentado, sobre todo en macrólidos. Por ejemplo, en los estudios que se hizo, sobre todo en el grupo de Streptococcus, vemos que a la cabeza siempre está el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus beta hemolítico. Entonces, vemos en realidad de que en cuanto a los antibiogramas realizados en estos pacientes, la sensibilidad ha bajado en los macrólidos. Y eso se ha visto en pacientes pediátricos. Entonces, en unos estudios que infectología pediátrica ha capacitado este año, han visto, Cayetano es una de las doctoras que se encarga bastante del estudio de Streptococcus, en realidad con resistencia, colocó que macrólidos ha aumentado la parte de resistencia, ¿no? Por el uso indiscriminado de estos macrólidos, ¿no? Entonces, en faringitis aguda, vemos que es una de las principales causas, ¿no? La gran mayoría recibe antibiótico, pero a veces la etiología es viral
y no amerita pues un tratamiento antibiótico. Entonces, en realidad, el sobretratamiento es el uso inadecuado de los antibióticos. Entonces, generamos mayor resistencia. Lo que tiene que hacer usted en la generación que va a salir es recuperar esos antibióticos. Entonces, recuperar es que examinen a estos pacientes y vean realmente, discernan en realidad, diferencien si es una viral o si es una bacteriana. ¿Y cómo van a aprender? Bien, ¿no? Ven más faringes, aprenden más. Entonces, ruidos, ocultan más murmullos, crepitantes, subcrepitantes, roncantes, van a aprender a distinguir los ruidos. Entonces, pero están ahí en el estetoscopio, a veces estoy con mis internos y le digo, ¿y tu estetoscopio? No tengo tu saturómetro, ya tienes saturómetro y el saturómetro está cómodo, ¿no? Entonces yo tengo que estar sacando, porque ellos al final son los que nos apoyan a nosotros pasando la visita, porque son varias camas y nosotros más nos vamos al enfoque de terapéutica y plan de trabajo. Entonces, ¿quién más que ustedes, cuando sean internos externos, me dice, doctor, escuché un soplo tubárico, de repente escuché un soplo sistólico, ¿no? De grado, todo, ¿no? Y me pone todavía el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo aprende? Escuchar. Entonces, examinen. No se queden solo mirándolo así, no. Entonces hay que examinar. Entonces, en cuanto al tratamiento, la idea del tratamiento es que la duración del tratamiento sea corto. También no dar tratamientos muy prolongados. Recordar en los estudios ya está en la diferencia entre un tratamiento corto y prolongado, se ha visto que no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ver el tratamiento, la duración y ver la evolución del paciente para ver si yo prolongo o hasta ahí nomás quedo. De repente las complicaciones que puedan dar, la otitis media aguda, no es una de las complicaciones, los accesos periamigdalianos, ¿no? Sinusitis, ¿no? Entonces vemos todo esto. La otra parte es, lo bueno es que la fiebre reumática, desde que ya tenemos tratamiento antibióticos, en realidad ha bajado. Antes, yo me acuerdo que de alumna, yo todavía veía fiebre reumática en pacientes y con secuelas, ¿no? Glomerulonefritis, ya el corazón con esa insuficiencia en realidad, último grado 4, ya que no se podía hacer en realidad más, ¿no? Pero ahora eso ha disminuido, ¿no? Con el tratamiento en realidad que tenemos. La glomerulonefritis, bueno, pese a la glomerulonefritis se ha visto que pese a los antibióticos no es que ha habido una prevención de mayor porcentaje. Y la transmisión, sobre todo en población pediátrica, ¿ya? Entonces ustedes en pediatría van a ver por demás a pacientes con faringitis, de repente hay estreptococo del grupo beta hemolítico. Entonces también tenemos que ver la resistencia. En este estudio del SADI se ha visto que al menos son sensibles todavía a las aminopenicilinas. Entonces, inclusive tienen también penicilina vía oral y la usan sin problemas porque la sensibilidad todavía a lo que va ese estudio todavía se puede dar chance a ese tratamiento. Vemos que dentro de nuestras opciones, cuando yo ya pienso que es pienso que ya tengo el diagnóstico de que es un Streptococcus, lo que está aquí en faringe, el tratamiento ideal que tenemos es amoxicilina. Entonces las aminopenicilinas en nuestro caso. En Argentina, aún penicilina vía oral se tiene. Nosotros tenemos las aminopenicilinas, sería nuestra opción. Ahora, los alérgicos a penicilinas, ¿quiénes son sus opciones? Los macrólidos, ¿no? Acá viene claritromicina, citromicina. Pero si vemos una alta resistencia, ya en la sensibilidad nos guiamos, ya de repente macrólidos no va a ser el efecto por la alta resistencia, ¿no? Intolerancia digestiva o mala adherencia se ha visto de repente utilizar penicilina benzatínica, ¿no? Ustedes cuando lleguen sífilis van a ver que el tratamiento o cuando estén en práctica y ven sífilis latentes, van a ver cuando yo doy penicilina benzatínica una dosis o cuando doy 3. Ahí es donde más utilizamos a penicilina benzatínica. Pero acá también puede ser una opción cuando no hay tolerancia digestiva. La mayor grupo pues, de los agentes son virales. Streptococcus no supera el 20% en los estudios. Penicilina es el tratamiento de elección, acá van las aminopenicilinas, amoxicilina. Y hay una resistencia creciente de macrólidos. Sobre todo ahora si hay un estudio nuevo, van a ver, pueden hacer un estudio de resistencia a macrólidos desde que va la pandemia de COVID y van a ver la alta resistencia
eficacia de acuerdo al antibiograma que ustedes van a ver o que tengan el acceso en los hospitales que votan. En otra enfermedad respiratoria alta tenemos a la otitis media aguda. De repente acá el que nos apoya también es el otorrinolaringólogo, ¿no? Pero de por sí todos, me imagino que saben ver, oído, ¿no? Ya rotado por otorrinolaringología, toda. Entonces ahí el doctor va a enseñarles cómo está pues, el tímpano, si hay perforación, cuando está rojito, cuando hay secreción, todo eso van a ver. Ahí inclusive pueden comprarse su otoscopio y ver, ¿no? La idea es tenerlo, porque si van a hacer consultorio, sería bueno que ustedes también puedan determinar eso, ¿no? Entonces vemos que la más frecuente en pediatría, es el grupo etario que más vamos a ver, es de origen bacteriano. Vemos que hay muchos estudios, bueno, que se realizan más a nivel internacional que acá propio del país. El rol del antibiótico se ha visto a nivel internacional, es limitado, se ha visto que algunos curan espontáneamente, sin tratamiento antibiótico, se ha visto en la mayoría de los casos, a menos de que tenga un riesgo pues, de mastoiditis. Entonces ahí es donde uno va viendo el tratamiento antibiótico y la evolución en el caso de cada paciente, ¿no? Depende del escenario en el que se encuentra. Entonces, múltiples revisiones sistemáticas de estudios controlados han demostrado el beneficio en el uso de antibióticos en niños menores de 2 años con otitis media aguda confirmada, con reducción de síntomas y de la persistencia también de la parte infectológica aguda en la otoscopía, ¿no? Viendo siempre de que la otalgia moderada o grave es parte de esa sintomatología o la fiebre, ¿no? Entonces se ha visto más en pediátricos y en estos estudios de revisiones sistemáticas. Se ha visto también que en mayores de 2 años con otitis bilateral, autorrea, de repente alguna comorbilidad agregada o cuadros clínicos graves o recurrentes, se recomienda también el tratamiento antibiótico. No más en pediátricos, es donde más van a ver ustedes la población pediátrica. Y dentro de los factores de riesgo, ver si estas cepas son sensibles o resistentes de acuerdo al escenario que cada uno maneja, ¿no? Entonces, de repente en Prealec, como ustedes tienen ahí, los que están rotando su área de pediatría, pueden ver la parte de los cultivos de secreción faríngea o de secreción, en este caso de otitis, hay secreción purulenta, se puede cultivar y llegar a la sensibilidad, ¿no? Entonces, ahí nosotros realmente tendríamos la sensibilidad del agente patógeno, si en el caso es estreptococo neumonial y si el tratamiento que se está eligiendo es el ideal, ¿no? Entonces siempre viendo eso. Siempre los factores de riesgo en pacientes pediátricos son las guarderías. En las guarderías se contagian de todo, ¿no? No sé si escucharon también de mano, boca, pies, ¿no? Aislarnos y todo eso, sí, porque en las guarderías, en los nidos, todos se van a contagiar porque todos en realidad están compartiendo. En realidad ahí por secreciones, por las microgotas, entonces se contagian, ¿no? Entonces pediátricos van a ver bastante. Entonces la dosis de amoxicilina en la indicada es de 80 a 100 miligramos por kilo día por vía oral, puede llegar a consumir 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Dentro del tratamiento antibiótico. Los que son alérgicos a penicilina, podemos probar con macrolide-2 siempre viendo sensibilidad o la cefuroxima. En realidad esta cefalosporina en segunda generación que también en algunas guías la utilizan en el caso de itus no complicadas, ¿no? Entonces también cefuroxima va por ahí. Entonces esta parte nosotros pues ya cuando los niños son pequeños y hay un compromiso de estado general, ya nosotros tenemos que hospitalizar, ver ya el uso de beta-lactámicos como cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona como parte del tratamiento, ¿no? Entonces, esto más ustedes van a ver en pacientes pediátricos. El tiempo de 5 días a 7, 5 días es lo que generalmente se da dentro de los tratamientos, es lo que van a ver. Y si ya son formas graves, podemos darlos hasta 10 días, depende de la evolución clínica del paciente. Ante el fallo del tratamiento con amoxicilina, por ejemplo, podemos encontrar pues, las productoras de beta-lactamasa en Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, y es ahí donde se elige amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces, ¿se acuerdan que al inicio en los tratamientos en realidad quien tiene mayor cobertura era amoxiclavulánico, uno de los fármacos que
no toda otitis amoxiclavular. Hay que dar un chance de repente a amoxicilina, 1 gramo cada 8, como dosis máxima en adultos, y si ver a las 72 horas no hay mejoría clínica, de repente plantear amoxicilina más ácido clavular. Entonces siempre, en realidad, no tratar de quemar lo que tenemos, porque nos pueden servir para otras patologías. Todo depende también de los mecanismos de resistencia. Rinosinusitis bacteriana también, ¿no? ¿Cuándo estaría justificado el antibiótico? Cuando la fiebre es alta, cefalea, dolor, ¿no? Los puntos frontales, todos esos puntos en realidad positivos, el edema que puede haber en cara o la parte orbitaria, periorbitaria, podría justificarse el tratamiento antibiótico. Pero se ha visto en algunos estudios en cuanto a curación que la resolución hasta el 80% se da en forma espontánea, no necesariamente con el uso del antibiótico, ¿no? Entonces esos son algunos estudios. Y la incidencia de complicaciones graves o progresión a cronicidad es extremadamente baja. Es por eso ahí que tú tienes la alternativa o bien de dar o no dar, viendo la evolución clínica siempre del paciente. Entonces, dentro del tratamiento, si se elige dar un tratamiento antibiótico, amoxicilina es una de las opciones terapéuticas, o amoxicilina más ácido clavulánico y los macrólidos que también estarían ahí dentro de los tratamientos, pero siempre valorando pues en realidad nuestra sensibilidad como estará actualmente. Entonces esta consulta va a ser la más frecuente, la mayoría son virales, no necesitan un tratamiento antibiótico, entonces por ahí vamos a ir bajando en los tratamientos antibióticos y vamos viendo la evolución de cada caso, si amerita posteriori de repente un tratamiento antibiótico de una sobreinfección bacteriana sobreagregada. Entonces la otra que van a ver de repente por consultorio, en el caso de emergencia, viene un paciente con EPOC, con dificultad respiratoria, disnea, expectoración de repente purulenta, y viene entonces con todos estos factores, con esta sintomatología, entonces uno va a sospechar de que hay una sobreinfección bacteriana agregada, siempre viendo la clínica del paciente. Entonces, las sospechas nosotros vamos a gram positivo, gram negativo, virus respiratorios o microorganismos atípicos. Cualquiera de todos estos agentes pueden estar en el paciente. Lo que más se ha aislado es Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Y se ha visto que es parte de las múltiples exacerbaciones en estos pacientes, ¿no? Entonces, en realidad, la idea para nosotros iniciar el antibiótico, ver que es probablemente en realidad una bacteria la que está ocasionando el cuadro, la gravedad de la enfermedad pulmonar, si hay constantes factores para recaídas en el paciente o patrones de resistencia local, ¿no? Entonces, todo eso nosotros vemos para poder también elegir el mejor antibiótico. Ahora, en el caso de episodios de reagudización, podemos dar amoxiclavulánico, podría ser una opción, amoxicilina, ya no estaría mucho aquí porque ya agarra más, hay más cobertura, ¿no? Amoxiclavulánico tiene mayor espectro. Vemos a levofloxacino, que también en realidad es una quinolona con buena biodisponibilidad. Moxifloxacino es una de las últimas que también tiene una muy buena biodisponibilidad, pero tendríamos que ver también el tema de la sensibilidad de las quinolonas, ¿no? Podría ser una opción, los macrólidos, en realidad que se ha hecho un uso indiscriminado, y también doxiciclina, este grupo de tetraciclinas podría ser una opción terapéutica en los casos. En la parte de neumonía que las había mencionado, hay varios scores, ustedes ya lo han visto en neumología, está por demás decirlo, entonces hay scores que ustedes utilizan en CEPIS, el antiguazo que es el CUR 65, ¿no? Entonces cumplen criterios, la parte física, la evolución, la historia, y todo engloba que si es una neumonía, en este caso adquirida en la comunidad. Entonces, si es una neumonía adquirida en la comunidad, los principales agentes etiológicos bacterianos van a ser, pues, en realidad las típicas: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Pero también van a haber otras atípicas como Mycoplasma pneumoniae, que también puede estar desarrollando cuadros de neumonía, ¿no? Tiene baja mortalidad, ¿no? En este caso de Mycoplasma pneumoniae, y afecta generalmente a pacientes jóvenes. Luego también tenemos otras atípicas como Chlamydia pneumoniae, Legionella, que también pueden ser parte, pero son pocos frecuentes. Entonces, la más frecuente siempre
neutrófilos y moracea, ¿no? Son los más frecuentes. Pero también hay la posibilidad de que se esté presentando, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos o factores de riesgo de Staphylococcus aureus meticilino, o uno meticilino resistente, ¿no? Y eso vamos a ver en factores de riesgo también, y en gran negativo donde ya son ¿no? Beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces todo eso nos va a ayudar más o menos a ver cuáles son los principales patógenos. Streptococcus pneumoniae en leves, ambulatorias, moderadas, hospitalizadas y severas siempre está en todas Streptococcus pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae podemos ver en leves ambulatorias, moderadas, hospitalización en sala, y acá en severa, en UCI, ya ven los bacilos gram negativos no fermentadores, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, ¿no? Burkholderia, Stenotrophomonas maltophilia y MARSA, ¿no? Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, todo eso ustedes pueden ver, pero siempre catalogando, ¿no? Virus respiratorios, vemos en leves, moderadas y hemófilos también en amplias. Entonces, vemos en los estudios en Streptococcus pneumoniae de alta resistencia a macrólidos que se está dando ahora con el COVID en los nuevos estudios, también mayor resistencia a macrólidos, también me cubre atípicas. Entonces, la idea es ver cuál sería la mejor terapia en el caso de que yo trate una neumonía ambulatoria. Entonces, ahí va bastante nuestra sensibilidad. En la actualidad, cómo estamos, cómo nos encontramos para dar el mejor tratamiento antibiótico. Entonces, en estudios, por ejemplo, en Argentina, utilizan pues en menores de 65 años sin comorbilidades amoxicilina. Entonces, estaminopenisilina la utilizan, y en el caso de más de 65 con comorbilidades, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Tienen esa opción. O las alternativas, en el caso de ser alérgico a los beta-lactámicos, tenemos macrólidos, en el caso de menores de 65, o mayores de 65 con comorbilidades, a las inolonas como levofloxacino y moxifloxacino, ¿no? Entonces tiene muy buena biodisponibilidad para darle en periodos cortos, ¿no? En realidad ver los periodos cortos, y estos pacientes son inmunocompetentes, siempre tenemos que ver eso, porque si son inmunosuprimidos, a veces tenemos que alargar el tratamiento o en el peor de los casos hospitalizarlos, ¿no? Ver siempre las complicaciones, factores de riesgo para las hospitalizaciones posteriores. Entonces vemos todo esto. En el caso de estar internados, por ejemplo, ¿cuál es nuestro esquema alternativo? Ceftriaxona. Entonces ceftriaxona en nuestra problemática, en nuestra parte del día a día, ceftriaxona está dentro del tratamiento en los pacientes hospitalizados. También tenemos la opción de ampicilina sulbactam. Por ejemplo, en Colombia utilizan bastante ampicilina sulbactam y les va muy bien con la parte de la sensibilidad, ¿no? Y ver estos factores de riesgo de cobertura de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Acá pueden ver pacientes jóvenes con neumonía grave, inmunosuprimidos, uso de drogas endovenosa, las cavidades que tienen a nivel pulmonar, de repente haber tenido influenza anteriormente, neumonías con rash o leucopenia, infecciones de piel. Recordar que Staph aureus siempre tiene asociación con infecciones de piel, compromiso bilateral o bronconeumonía. Si se da el caso, podría dar estas opciones terapéuticas, y si no, en el caso de un MARSA siempre la primera opción terapéutica es vancomicina, en el caso de un MARSA, ¿no? Y en el caso de neumonías internados, se ha visto en estudios de unidad de intermedios, ampicilbactam que va bien, pipetazo también podría ir bien en estos ambientes, siempre viendo la sensibilidad, y vancomicina en MARSA. Entonces acá les he colocado cuándo es una neumonía hospitalaria, cuándo es un NAP, una neumonía asociada a ventilador. La JETSI del 2019 la pueden leer, les he colocado aquí cuáles son los principales agentes etiológicos, generalmente las pseudomonas, Acinetobacter, de acuerdo si es una intrahospitalaria, y ver de qué lugar es y qué mecanismo de resistencia tiene. Entonces acá vemos en cuanto al flucograma, con sospecha de NAP, nosotros hacemos todos los scores, las medidas, solicitamos las radiografías, y cómo nosotros vamos a ver la parte de tratamiento, siempre viendo los riesgos. Si hay riesgo de MARSA, nosotros tenemos que adicionar al tratamiento empírico, ¿no?, que damos vancomicina, ¿no? En el caso de riesgo de resistencia, de repente a una beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no?, ya usar carbapenems. Y en el caso de ser una multidrogo resistente o extremadamente resistente, es un los bacilos gram negativos no fermentadores, el
uso de colistina. Entonces, todo eso nosotros nos vamos al enfoque epidemiológico del paciente, factores de riesgo y todo de dónde viene el paciente o en qué área ha estado. Porque si viene de un área de UCI y está en medicina, yo no voy a pensar en una bacteria de medicina, sino en una bacteria de unidad de cuidados intensivos. Entonces, básicamente, para que vean, acá los flujogramas, vemos acá un paciente con pseudomonas. La idea, pues, es no usar monoterapia solo con aminoglicósidos, ver el mejor esquema terapéutico para de esa manera y ver si de verdad al final se va a necesitar las polimixinas como colistin, ¿no? Porque recordar que de por sí colistin es un nefrotóxico de por sí, ¿no? Entonces ahí les dejo igual para que vean, les recomiendo que vean las guías también, he colocado lo más importante de la guía, en realidad es amplia también. Y nos vamos al último tema, que es el tema que en realidad quiero que se lleve, el tema de sepsis. Entonces, es la última clase, sepsis. Entonces, sepsis van a ver en todo lugar, en emergencia, en cirugía, en traumatología, en medicina, en UCI, en todo van a ver sepsis. Sepsis donde idealmente debería llevarse estos pacientes, o shock séptico también que van a desarrollar algunos pacientes en áreas de cuidados intensivos, porque es un paciente crítico. Como les dije, lo que tenemos experiencia, ahorita por ejemplo en Carrión, tenemos 12 pacientes y una enfermera para 12 pacientes y por ahí hace un shock séptico, no hay cama en UCI, no se sabe si ese balance hídrico que se está haciendo ese paciente es el ideal, si le está aplicando el tratamiento antibiótico, el tratamiento con vasoactivos, idealmente no se sabe. Entonces, ¿dónde debería ser llevado muy bien? En área de cuidados intensivos. Lamentablemente no es nuestra realidad, tenemos poquitas camas en UCI, hasta que salga uno entre otro, a veces van a manejar la gran mayoría sepsis en hospitalización. Entonces esa es nuestra realidad. Entonces esto ya viene desde la antigüedad, ¿no? Que se decía que sepsis era putrefacción, ya viene desde hace mucho tiempo. Entonces ya en realidad es una epidemia, una pandemia, ya es considerada a nivel mundial y es de problemática en realidad mundial porque afecta a la salud pública, porque hay un mayor de porcentaje de morbi más mortalidad. Cuando yo no hago un buen diagnóstico certero, preciso, dentro de la primera hora de que tengo a mi paciente y puedo decir sin miedo, es un paciente con sepsis. Hasta la actualidad hay temor para decir que es sepsis. Ponen a descarte de sepsis, ponen con temor. Entonces la idea de práctica que se lleven es diagnosticar con los SCORE, la historia clínica, la evolución del paciente, si realmente este paciente realmente está cursando con un cuadro de sepsis. Recordar que es pues mortal, en realidad con alto porcentaje de mortalidad. Entonces ya los consensos vienen, ya la problemática viene de los años 90, 91, donde se dan estos consensos, sobre todo el CIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya en las nuevas guías está considerado como una ayuda, pero no va a ser del todo la definitiva. Entonces, viene ya de años anteriores, han habido varios consensos a nivel internacional, y lo que quiero que vean acá, en cuanto a nivel mundial, en cuanto a sepsis, tenemos casos en realidad altos y que la mortalidad es alta, sobre todo en shock séptico en 50%, que es alrededor uno de los porcentajes más altos, y en sepsis del 36%. Entonces la mortalidad vamos a tener en porcentajes altos. Recordar los criterios CIRS, me imagino que ya en algún momento los han tenido, tienen temperatura, frecuencia cardíaca, la parte de frecuencia respiratoria, la parte del hemograma, a ver si hay leucocitosis, leucopenia, por ahí la desviación izquierda, ¿no? Eran conceptos antiguos que se utilizaban, pero actualmente, como les digo, son de ayuda, los pueden agarrar, pero no son en su totalidad ya con la última guía del 2021. Entonces el doctor Roger Bond es uno de los doctores que estudiaron todas estas respuestas inflamatorias compensatorias. Y él menciona, dentro acá lo podemos ver, que si no se da una respuesta compensatoria, se da con mayor porcentaje la mortalidad. De por sí el huésped
que está en sepsis o en shock séptico es un paciente en inmunosupresión. Así ya tenga otras comorbilidades ahí sobreagregadas. Es un paciente que no podemos dar un bacteriostático, tenemos que dar un bactericida. No nos va a esperar. Entonces, en los consensos internacionales del 2015 se dio varios, en realidad, esto ya viene de años anteriores, se dieron varias, en realidad lo que se sigue viendo en UCI, de repente van a tener la opción de ver, es el SOFA. El SOFA, estos scores SOFA hasta la actualidad no han cambiado, sino sirven para ver sobre todo el porcentaje, el pronóstico de cada SOFA de cada paciente, de acuerdo a cómo nosotros encontramos y en cómo lo siguen. Entonces, en SOFA ustedes ven acá que yo necesito un PAFI, para eso necesito un AGA, que le saquen un AGA. Necesito el GRAVO, es clínico, el GRAVO es clínico. La parte de hipotensión también es parte clínica. La bilirrubina, las plaquetas y la creatinina en realidad son partes laboratoriales. Nuestra realidad, ¿en una hora sale el resultado? No es nuestra realidad. Entonces el SOFA no podemos completarlo en una hora, pero sí podemos completarlo con las demás horas, ya completamos todo el SOFA. Pero ¿qué? Nos han dado a nivel internacional herramientas donde los scores sean netamente clínicos. Entonces esos scores netamente clínicos es lo que se tiene en realidad que practicar. Entonces esto era el consenso de en qué cambió la de sobreviviendo a la sepsis en el 2013, de ahí en el 2011-2015, en los términos. Antes el CIRS estaba en los consensos, después en el 2015 ya no. Y la parte de sepsis severa, antes se llamaba, había un término de sepsis severa, actualmente ya no. Solo tenemos sepsis y shock séptico, nada más. Estos dos en realidad son los que manejamos. Entonces el SOFA son parte de los scores que ustedes van a ver, es un inicial a las 48 horas, idealmente en áreas de UCI van a ver la parte del pronóstico. Ahí está el score SOFA, el PAF menor de 300, las plaquetas menor de 100.000, la bilirrubina mayor de 2, la creatinina mayor de 2, la escala de coma-glabo menor de 12, hipotensión, necesita vasoactivos, el SOFA se da el score SOFA. ¿Y dónde van a ver más? En unidad de cuidados intensivos. Entonces, en este consenso que se dio en el 2015-2016, hicieron una nueva herramienta rápida clínica, que era el QI-SOFA. El QI-SOFA solo ve 3 ítems y son clínicos netamente. Uno es el estado del GLACO. Si el GLACO estaba menor o igual de 13, tenía un criterio para QI-SOFA. Si la presión arterial sistólica era menor de 100, tenía otro criterio. Y si la frecuencia respiratoria era mayor de 22, tenía otro criterio más para tener QI-SOFA. Entonces, a nosotros es lo que hemos aplicado bastante en nuestra práctica. Nosotros, el QI-SOFA nos ha ayudado, ¿no? Pero no ha sido suficiente para esta guía que salió en el año 2021, ¿no? Entonces, eran 3 scores que hasta el momento lo podemos seguir utilizando, pero no son del todo absolutos. Entonces, hay una disfunción orgánica, cuando hay sepsis en realidad la respuesta inflamatoria aumenta, hay injuria renal, en vasos hay problemas, ¿no? Entonces todo se hace sistémico hasta que llega una falla multiorgánica, ¿no? Entonces es donde mayormente se da la parte de mortalidad. Entonces ahí SOFA más o menos qué es lo que los criterios que vemos o que utilizamos. Y en la parte de inmunología, pues siempre las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, son en realidad las citoquinas que median la parte del sistema inmune. Entonces, esto hace de que tanto el factor de necrosis tumoral como la interleuquina 1 activan estas células endoteliales y es ahí donde vemos los leucocitos polimorfonucleares. Es ahí donde nosotros podemos ver en el hemograma la leucocitosis, ¿no? Entonces vemos que esto en el caso del hemograma, que se puede dar, pero no tampoco es a un 100%. El examen auxiliar puede darte como no. Entonces, esta podría ser parte de la fisiopatología. Los reactantes de fase aguda, y acá va el PCR, también se van a elevar. Entonces, también se pueden elevar. Pero, ¿qué se ha visto en todos estos estudios? Todo lo que hemos tenido, por ejemplo, por COVID hemos tenido sepsis viral. Siempre descartar si era, pues, este PCR, si era bacteriano o si era viral.
realmente no es una inflamación neta. Entonces, no son del todo, pueden estar aumentados, pero no son del todo al 100% en cuanto a sensibilidad en sepsis. La procalcitonina también es otro biomarcador que hemos estado utilizando. Tiene un poco mayor sensibilidad que en el caso del PCR, ¿ya? Pero en las guías nos dicen de que lo que va a lo primordial acá siempre es la parte clínica. Siempre te dice eso en la última guía de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, este biomarcador puede ser tanto de inflamación como puede ser de infección. Eso no está del todo claro. Es por ende que yo lo puedo solicitar, pero al 100% no se van a guiar solo de ese examen. ¿Ya? Esa es la idea siempre en estos reactantes de fase aguda. Si he visto en este reactante, por ejemplo, la petrancina, no lo tenemos nosotros, es igual al PCR. Bueno, ven en algunos casos gravedad de sepsis, pero de todo no es que ofrece alguna ventaja sobre la PCR, ¿no? Puede ser un biomarcador, pero de todo no es al 100%. La procalcitonina, este biomarcador sí lo hemos estado utilizando, sobre todo en pacientes donde se ha visto en estudios de infecciones bacterianas invasivas, ¿ya? Pero igual, nos inclina un poco más a que pueda ser de repente la etiología bacteriana y nos ha ayudado en las épocas del COVID, ¿no? De repente una procalcitonina alta más la clínica ya daba un punto más a que pueda ser una sobreinfección bacteriana y no netamente el COVID, ¿no? Entonces nos ha ayudado sí este biomarcador, pero no es absoluto en el caso de sepsis, no es la sensibilidad al 100%. De ahí tenemos los biomarcadores de neutrófilos, monocitos activados, también al igual que los demás no lo tenemos nosotros, pero en realidad no son tampoco al 100% en cuanto a sensibilidad. En la guía sí nos hablan del lactato, entonces el lactato sí nos coloca de que de por sí va a estar en el sofá, dentro de uno de ellos nos guiamos del lactato sérico, ¿no? Entonces ya nos está dando un punto más de ser un marcador de sepsis, ¿no? Entonces el lactato sí, nosotros tenemos lactato en el AGA, de ahí más o menos nos guiamos, más o menos, por ejemplo en el caso de una hipoperfusión significativa por sepsis, mayor de 4 es lo que veríamos según los estudios. Entonces estas son las reacciones que hay compensatorias, no compensatorias en sepsis, lo que se planteó, al inicio. Y nos vamos a esta guía, sobreviviendo a la sepsis del año 2021. Entonces, ¿qué nos dice esta guía? Nos dice que nosotros podemos utilizar herramientas. Y dentro de las herramientas o score que nos da, uno es el CIRS, que ya es antiguo, pero no es que tenga una mayor sensibilidad o un mayor valor predictivo en el caso de utilizarla, ¿ya? El otro es el SOFA. El SOFA sí lo seguimos utilizando, pero para completarlo más rápido. El QI-SOFA puede ser de ayuda. Pero ¿cuál nos recomienda ahora también más? Es el score de NEWS, sobre todo el NEWS modificado. Entonces yo les invito a que ustedes, cuando tengan un paciente con sepsis, están todas las funciones, así ustedes lo vean después de horas. Están todas las funciones vitales, ahí se van a dar cuenta quién pone todas las funciones, la temperatura y todo lo demás. Y ustedes pueden diagnosticar si es un cuadro de sepsis y se actuó como sepsis en el caso del paciente. Entonces les recomiendo utilizar esta escala de NEWS modificada, donde ven que los parámetros son netamente clínicos, no necesitan ningún examen laboratorial. Entonces acá está con la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si necesita oxígeno suplementario, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Entonces cuando ustedes ven un score, sobre todo entre 5 a 6 y más de 7 en cuanto a su puntaje, yo ya puedo decir que este paciente tiene un score alto para sepsis o shock séptico. Entonces yo ya tengo que rápidamente hacer todo mi plan de trabajo para sepsis o shock séptico. Si es que es el caso de que está con la presión, no mejora ni con en realidad la fluidoterapia y demás que se da en el momento, ya puedo plantear el shock séptico. Entonces, particularmente, sí los scores nos ayudan. Entonces, la idea es ver nuevos scores. ¿Y qué nos dice la guía? Nos dice que no debemos utilizar solo un score, sino todos los scores que tengamos, sobre todo, recomiendan a la escala de NEWS modificada. Entonces, les invito a que comparen su NEWS modificada con el QI-SOFA de repente, con el
SEERS, ¿no? Que también es otro score, o cuando ya tengan completo su software, ¿no? Entonces, eso vemos en la parte de la parte de scores. El lactato es otra parte del kit que ustedes van a solicitar. Entonces, los puntos de corte ya es un nivel elevado, entre 1,6 a 2,5. Entonces, nos dice que dentro de la guía sugiere medir el lactato en sangre. Entonces, el lactato debe ser parte del plan de trabajo en paciente con sepsis. Entonces, acá va todo. La reanimación inicial. Cuando ustedes ya diagnostican con sus scores, con la clínica, con su historia clínica, con todo, es sepsis o shock séptico, ya solo tienen una hora para hacer todo e iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Entonces, porque cada vez una hora menos, otra hora, aumenta la mortalidad según los estudios. Entonces, en esta reanimación, tenemos que ver pues si el paciente está chocado, le reponemos fluidos. Si ya en realidad se estabiliza la PAM, la presión arterial media por encima de 65, ya puedo decir que es sepsis nada. Pero si sigue, no sigue la PAM baja y yo ya necesito un vasoactivo, es ahí donde shock séptico va a estar ahí como diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso, la reanimación inicial es lo primero que tenemos que hacer. También lo que medimos, o lo que se debería medir en áreas de emergencia, en áreas de unidad de cuidados intensivos, es la frecuencia cardíaca 1, que sí se puede medir, la presión venosa central, es algo que también se debería hacer, y la presión arterial sistólica en conjunto, pero no por sí solas o separadas. O sea, la guía nos recomienda que sean todas en conjunto y no por sí solas, para ver pues el estado de la fluidoterapia, cómo está el paciente en cuanto a la reanimación. Ya cuando, en el caso ya, como les dije, el shock séptico se da, siempre se recomienda estar por encima de la PAM, la presión arterial media, por encima de 65. Lo logramos ya con vasoactivos. Generalmente ustedes se han tenido la oportunidad de ver un paciente con shock séptico, han visto noradrenalina, ¿no? Entonces es lo primero que se inicia, ¿no? Y nosotros vamos a ir titulándolo de acuerdo a la salida de ese paciente con shock séptico. Entonces, ¿qué dice acá? Que la guía nos dice que el paciente con sepsis o shock séptico debe estar en área de unidad de cuidados intensivos. Es lo que nos dice la guía. Pero no es nuestra realidad, lamentablemente. En cuanto al diagnóstico de infección, nosotros recomendamos siempre, que la guía recomienda que siempre sea, pues, en realidad, no solo ver sepsis, sino diagnósticos diferenciales. Y para eso también nos sirven los scores, las escalas, para ver si lo que yo diagnostiqué como sepsis en un inicio sigue manteniéndose el diagnóstico posterior. Y es ahí donde vienen los diagnósticos diferenciales, porque ahí es donde nosotros podemos decidir si podemos suspender o no los antimicrobianos, ¿no? Entonces siempre valorando los diagnósticos diferenciales. Pero si yo ya tengo la alta sospecha de que es una sepsis, yo ya tengo que iniciar dentro de esa hora todo mi plan de trabajo. Y el plan de trabajo incluye sacar los cultivos, hemocultivos por 2. Se ha visto en los estudios que mientras yo pido más 6 de hemocultivos a las 24, 48 y 72 horas, mi sensibilidad aumenta hasta un 80% en 3C de hemocultivos por 2 para encontrar al agente etiológico, ¿no? Pero ya saben que tienen la primera hora para hacer todo eso. Luego pedir los otros cultivos. Por ejemplo, vienen los pacientes con debut de diabetes, con cetoacidosis diabética y el probable foco urinario. Entonces, aparte de los hemocultivos que ustedes van a solicitar el urocultivo. Entonces, el urocultivo o el cultivo indicado más los hemocultivos por 2. Y tienen que saber cuál van a iniciar, qué antimicrobiano van a iniciar. Si tiene sospecha de alta resistencia de repente, en el caso de un MARSA, mi inicio ideal sería vancomicina. Si tengo alta sospecha de una enterobacteria con betalactamasa de espectro extendido, mi inicio sería gabapentin. Pero si no es así, podría de repente dar cefaloporinas, tratando de cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Y recordar que el fármaco que vamos a dar acá va a ser un bactericida, no un bacteriostático. Y viendo siempre la función renal, porque estos pacientes llegan a injuria renal. Pero les dije de la dosis de carga. Para eso nos sirven las dosis de carga, dosis de ataque.
para que nosotros en esa dosis que vamos a dar como primera dosis al miligramo por kilo de acuerdo al fármaco que se da, voy a tener la mayor muerte bacteriana en ese tiempo. Y ya de ahí corrijo si tiene insuficiencia renal aguda o si tiene insuficiencia renal crónica. Entonces para eso me sirven las dosis. Acá habla de la procalcitonina. No la podemos utilizar sola, dice acá. O sea, el paciente no tiene la clínica, pero sí tiene una procalcitonina positiva, yo tengo que dar tratamiento. No, acá nos dice que la parte clínica es lo que predomina. Si hay sospecha de MARSA, vancomicina. Si hay sospecha de alguna bacteria con multigrobor-resistencia, tenemos que dar con esa bacteria y su mecanismo de resistencia. Luego, si pensamos ya en una candidemia, para eso hay scores que nosotros también utilizamos, podemos utilizar antifúngicos si lo amerita, antivirales si no hay ninguna recomendación. En el caso de las infusiones prolongadas, sí, ameritaría una infusión prolongada en estos pacientes críticos, con hipoalbuminemia marcada, ahí donde optimizamos el PK-PD de estos fármacos, ¿no? Entonces vemos todo eso, vemos la parte acá de la procalcitonina, la podemos más llevar por seguimiento, nos recomiendo esa parte también. La parte de cristaloides, no usar gelatinas, lo que nos refiere a la reanimación. Valorar siempre la norepinefrina como primera línea, como vasoactivos, tenemos las otras alternativas, siempre teniendo pues una PAM por encima de 65. También recomiendan, bueno, acá los inotropos también sugieren en el caso de dobutamina, también está dentro de recomendaciones. Y vemos acá, en el caso de insuficiencia respiratoria ARS, que necesita el paciente entrar a ventilador, ¿no? Entonces, eso también dice la guía. Y los corticoides colocan acá que sí se puede utilizar hidrocortisona 200 al día, 50 cada 6, es lo que sugiere, los de UCI lo recomiendan en sus interconsultas, cuando no pueden llevarse al paciente recomiendan hidrocortisona. Entonces, acá también refiere sobre la profilaxis de úlceras de estrés, también la recomiendan. Ven la parte de las profilaxis para tromboembolismo, también, ¿no? La parte de noxaparina, que también está recomendada. Entonces, la idea siempre es que el tratamiento para un paciente séptico sea rápido y oportuno, porque así voy a bajar la mortalidad. El tratamiento tiene que ser el indicado. Si necesita ventilador, tendría que entrar por un ARS, ¿no? Tendría que entrar de todas maneras a la parte ventilatoria. Y se ha visto en todos estos estudios que le he colocado que si ustedes reducen más el tiempo de diagnóstico en una sepsis y hacen todo el plan de trabajo, reduce la mortalidad. Entonces ahí he dejado todos los estudios, revisiones sistemáticas, siempre en realidad valorando lo mejor en el caso del manejo del antibiótico, siempre viendo la epidemiología local, los mecanismos de resistencia, si es intrahospitalaria, un fármaco bactericida, si el paciente de por sí es un inmunosuprimido, tenemos que utilizar antibióticos porque uno, al inicio la depuración de creatinina puede estar alta, puede haber hiperfiltración glomerular, entonces la dosis va a ser mayor. De ahí tengo que controlar si se da de injuria renal o no y poder hacer un buen ajuste renal. Entonces eso también se tiene que ver. El paciente séptico chocado es un paciente con hipoalbuminemia severa. Van a ver en la parte de los exámenes. Entonces, ¿quién transporta los antimicrobianos? Las proteínas también. Es ahí donde nosotros podemos subir también la dosis de los antimicrobianos. Y hay varias otras terapias adyuvantes que también les dejo para que puedan leer, ¿no? Y la idea siempre pues es el diagnóstico rápido, la resucitación, controlar la infección con los antimicrobianos, hacer todo su plan. Tienen solo una hora, entonces eso hay que en realidad ponerlo en práctica. Si no lo hace su asistente de práctica o el asistente de emergencia cuando sean internos, ustedes sugieran, porque ustedes están para hacernos recordar lo que de repente olvidamos en ese momento. Y chicos, te dejo la guía de la YETSI, esta guía del 2018. Van a ver que se guían del QuiZOFA, pero ¿qué nos dice la guía actual? Que la podemos utilizar, pero no solo, ¿no? La guía es modificada. Entonces les invito a que ustedes puedan ver todo esto, las guías, y la idea pues siempre es desafiante el inicio del tratamiento, porque lo dudo, porque todavía hay ahí cosas que me dicen, no, no es sepsis, sí puede ser, no puede ser, no. La idea es que en la práctica ustedes generen el mejor diagnóstico rápido y oportuno. Dar el mejor antibiótico, el PKPD debe ser monitorizado
El primero, el que lo da, ustedes deben saber, y el asistente que da al inicio, y de ahí de repente nosotros ir a optimizar mejor ese PKPD de los antimicrobianos. Recordar que sepsis y shock séptico es de manejo multidisciplinario, no solo es por uno, es por todos en realidad. Ya chicos, entonces en realidad vean la guía de sepsis sobreviviendo del 2021, ¿ya? Y vean, en realidad voy a poner de repente casito clínico con sepsis, de repente le pongo qué le falta para completar el entero, la parte clínica, algo en realidad, qué plan de trabajo seguir, qué tratamiento sería el ideal, entonces más o menos en caso clínico, ¿ya? Entonces yo en realidad les invito a que practiquen estos scores, ¿ya? Entonces nos estamos viendo